Buenos días, ¿cómo estáis? Continuamos con preparar la mente. He hecho ya un vídeo hoy acerca de la motivación, de la conducta y de los modos incorrectos de recordar, siguiendo lo que cuentan los budistas. Es muy genérico decir los budistas, pero lo dejo ahí. Hoy vamos a entrar en preparar la mente y encontrar las libertades. Las enseñanzas o la enseñanza, la explicación de lo difícil que es encontrar las libertades y las condiciones favorables. Esta explicación tiene 4 apartados. La reflexión sobre la naturaleza de la libertad, la reflexión sobre las condiciones favorables en relación con el Dharma, la reflexión sobre los ejemplos que muestran lo difícil que es encontrar las libertades y las condiciones favorables, y la última, la reflexión sobre las comparaciones numéricas. Reflexión sobre la naturaleza de la libertad. En general, aquí libertad significa la oportunidad de practicar el Dharma por no haber nacido en uno de los 8 estados donde eso no es posible. Falta de libertad se refiere a esos 8 estados en los que no hay ninguna oportunidad de practicar. Haber nacido en los infiernos, como un preta, un animal, un dios de larga vida o un bárbaro, tener puntos de vista erróneos, haber nacido cuando ningún Buda ha aparecido o nacer siendo mentalmente fuera de los 8 estados de libertad, con carencias muy serias mentales. Los seres que nacen en los infiernos no tienen oportunidad de practicar el Dharma, porque están constantemente atormentados por el frío y el calor intensos. Fijaros qué cosa, ¿no?, más graciosa, como en el budismo también existe esta concepción de los inviernos como un lugar frío y caliente, o frío o caliente, una combinación. Cosa que se repite en muchas otras religiones. Esto es para que veáis ya cómo se va los conceptos, las historias, las fábulas, incluso las características de los dioses, de los héroes. Disculpad que estoy un poquito resfriado. Cómo van pasándose de un lado a otro con características muy parecidas. Recordar que la palabra Dharma significa, no exactamente, pero rectitud, mérito, los deberes religiosos y morales que rigen al ser individual, la conducta correcta, podríamos decir. Los pretas no tienen oportunidad de practicar el Dharma debido al sufrimiento que experimentan por el hambre y la sed. Los animales no tienen oportunidad de practicar el Dharma porque sufren estando sometidos a la esclavitud y haciéndose daño los unos a los otros. Los dioses de larga vida no tienen oportunidad de practicar el Dharma porque malgastan su vida en un estado sin percepciones. Aquellos que nacen en países periféricos, eso es muy interesante, no tienen oportunidad de practicar el Dharma porque la doctrina del Buda se desconoce en tales lugares. Vale, esto es otra cosa importante para que veáis el extremismo que hay aquí. Y diréis, ¿pero qué está diciendo Vicente? Sí, mirar el extremismo que hay aquí. La exclusividad, el sectarismo. Esto es un texto supuestamente de Buda. Como los países periféricos no conocen el budismo, pues estos no tienen derecho.
Pues esto es igual que hacían los católicos y los que hacen los musulmanes con unos y con otros y los que hacen tantos otros en forma de sacrificio o de historias. Es lo mismo, pero aquí nos la cuelan como, mira, qué simpático es Buddy Buddy, que le doy un mofletito gordo. Pues es lo mismo. Esto para que... A ver, que esto lo vemos, lo analizamos y como ya pasa mucho tiempo, vale, pero que ahí tenéis una pruebita de cómo estamos y de cómo somos y de cómo nos gustan algunas cosas que pueden ser igual de terribles que otras, pero mira, oye, es que me gusta. No estoy diciendo que una mejor que otra, no entro ahí. Lo que estoy diciendo es que seamos capaces de observar y de ver y de entender y de comprender, como dice Krishnamurti en este vídeo que he hecho hace unos días. Los que nacen siendo tírsticas o con similares puntos de vista erróneos no tienen oportunidad de practicar el Dharma porque sus mentes están bajo la influencia de creencias falsas. Los nacidos durante un kalpa oscuro no tienen oportunidad de practicar el Dharma, ya que nunca oyen ni siquiera mencionar el nombre de las 3 joyas y no pueden diferenciar el bien del mal. Hablando el otro día, bueno, me ha venido a la cabeza ahora, en el libro Durantia, que no es un libro que me guste mucho, la verdad, pero bueno, desde luego los que lo escribieron o el que lo escribió se pegó un currazo ahí de nivel galáctico, creando el universo, los mundos, utilizando cosas de todos los sistemas, hinduista, católico, cristiano, sufi, vamos, lo que queráis, hinduismo. Tenía, hablando de esto, que me ha venido a la memoria, un apartado muy pequeño que decía que en realidad lo que es el mal es el concepto del mal, es tener la intención de hacer mal, la conciencia de mal, es lo llamaba como pecado. ¿Os acordáis que revisamos que el pecado era tropiezo? Y ese era el verdadero dolor, ese era el verdadero pecado. Cuando supuestamente acabásemos y empezásemos en otro lugar, esa prueba, por mucho perdón que hubiésemos perdido, decir me arrepiento, que no es un arrepiento ante nadie, sino reconocer que estás en el lado oscuro y que lo estás haciendo a conciencia, te puede liberar. Y también hablamos de que, por supuesto, yo creo que esa liberación puede llegar de inmediato si de verdad tú te apiadas de eso que has hecho. Pues esto es lo mismo, solo que aquí no se apiada nadie, porque mucho tener compasión, pero es que aquí, en ese estado de compasión, hay gente que se va eliminando, porque, fijaros, los periféricos están eliminados del llegar al conocimiento. Los nacidos durante el kalpa tampoco tienen, o sea, aquí compasión y poca. Aquellos que nacen mentalmente durante un kalpa no tienen deficiencias. Es más, es que aquí hay una frase que no puedo ni leerla. No puedo ni leerla porque creo que me cierran el canal. Básicamente dice que aquellas personas que han nacido con, atentos, alguna deficiencia mental, tampoco tienen oportunidad de practicar el Dharma, dado que sus facultades no funcionan adecuadamente. O sea, mi intención no es en ningún momento sacarle los colores a nadie. Mi intención, y mi voluntad es descubrir las cosas que estoy revisando y que leo, cuál es su sentido y qué ocurre dentro de muchas otras cosas que leo y que cuento. Y esta es una de ellas que me llama la atención. En fin, bárbaros son aquellos que viven en alguno de los 32 países periféricos, y hasta nombres, como Lokatra, y todos aquellos que consideran el dañar a los demás como un acto de fe o cuyas creencias salvajes consideran virtuoso el matar. Aquí tenemos otra acepción. Por un lado, condena
a 32 países periféricos no tienen acceso al Dharma porque no conocen el budismo, y otros porque son países que, o los estados, o lo que sea, llamarlo como que, o culturas, o tribus que consideran virtuoso matar. En lo que acabo de contar acerca de que es pecado, o sea, el error, la intención de ser malo, sí, malo, mamá, malo, pues igual, malo, borde, eso, malo. Y sí, hay gente que tiene intención de eso, hay gente que lo ve así, hay gente que preocupa su mente en eso. Y malo puede ser muchas cosas, malo puede ser restarle la vida a otra persona, quitársela, malo puede ser apoderarse de las mentes, malo es crear adeptos, seguidores, convencido en un estado mental de virtuosidad, creída y convencida, para llevar al mundo hacia un lugar nuevo. Propaganda, amigos, propaganda. Esa gente que habita los territorios periféricos tienen forma humana, pero su mente carece de una orientación correcta y no pueden amoldarse al Dharma, la conducta correcta. Tras haber heredado de sus antepasados costumbres tan perniciosas como, por ejemplo, matrimonio entre familiares, viven de un modo que no está en armonía con la práctica del Dharma. Todo lo que hacen es negativo y es en la técnica de actividades tan dañinas como matar insectos o cazar bestias salvajes en lo que son realmente diestros. De matar insectos, no sé, se ve que en esa época había insectos gigantes o muchísimos. La mayoría de ellos caen en los reinos inferiores tan pronto como mueren. Dichos seres no tienen oportunidad de practicar el Dharma. Los dioses de larga vida son aquellos dioses que viven en un estado de absorción desprovisto de percepciones. Nacen en ese estado como resultado de meditar, creyendo que la liberación es un estado de concentración en el que toda actividad mental, buena o mala, está ausente. Ellos permanecen en dicho estado de concentración durante numerosos grandes kalpas. Kalpas son periodos de tiempos larguísimos, pero una vez que el karma que los propulsó a ese estado se agota, renacen los reinos inferiores debido a sus puntos de vista erróneos. Ellos también carecen de cualidad o de cualquier oportunidad de practicar el Dharma. La expresión puntos de vista erróneos designa en general las creencias eternalistas y nihilistas, que son puntos de vista contrarios y ajenos a las enseñanzas de Buda. Tales puntos de vista corrompen la mente y nos impiden aspirar al Dharma auténtico, por lo que nos privan de la oportunidad de practicarlo. Aquí en el Tíbet, debido a que el segundo Buda, Padmasambhava de Odiyana, confió la protección del país a las 12 tenmas, los tírticas nunca han podido penetrar realmente. Sin embargo, cualquiera que, como los tírticas, tenga creencias contrarias a las del Dharma auténtico y a las de los maestros auténticos, no tendrá la oportunidad de practicar según las enseñanzas verdaderas. De nuevo, aquí hay una parte que sí que puedo entender, y yo creo que es fácil de entender. El Dharma auténtico, comprensible para todo el mundo, lo que es bueno, lo es bueno, pero desde luego repartiéndose la exclusividad, apropiándose la total verdad de que si no haces lo que yo digo, tururú trompeta, ya que hay mucha gente que piensa distinta, además hasta religiones. Así que cuidadito, que sí, que aquí hay una esencia muy buena, no buenísima, pero aquí también hay un peligrete. Por lo menos yo lo veo. Que no es que lo crea, es que lo veo. El monje Sunakastra estuvo durante 25 años al servicio del Buda y, sin embargo, puesto que no tenía ni la más mínima fe en el Buda y solo pensaba mal de él, terminó renaciendo como un preta en un jardín.
Nacer en una kalpa oscura, significa nacer en un periodo en el cual no hay ningún Buda. En un universo en el que ningún Buda ha aparecido, nadie oye nunca ni siquiera mencionar el nombre de las 3 joyas, puesto que no hay Dharma, no hay oportunidad de practicarlo. Yo esto no sé cómo leerlo porque como la cabra tira al monte y yo estoy tirando ahora mismo al monte, me están dando la risa porque esto es tanto como el cristianismo. Es Dios, Dios se llama Dios, los de arriba se llaman Jesús, María, José, Espíritu Santo, y le ponen nombre y apellido, y estos son los que son. Pues esto es lo mismo, o sea, es que no hay Buda, es que tiene que haber Buda, porque a lo mejor hay otro que no se llama Buda y que tiene otra tendencia o otra cosa tan buena como esta, pero como el budismo tampoco reconoce o no conocería esa cosa que se llama de otra manera el Buda, pues tampoco se enteraría, igual que él dice él de los otros. Aquí tenéis el lado opuesto a lo que se nos está contando. Mi idea no era hoy ni mucho menos salir por estos derroteros, que ya llevo varios, pero ante la lectura y la revisión de estos textos, pues quiero decir lo que pienso, porque hay cosas que creo que gracias a Krishnamurti por lo menos se me abre el melón y las puede ver uno con claridad y sin miedo ni vergüenza, porque ni yo pertenezco a ningún grupo, ni soy masón. El otro día alguien dijo que el libro del Caballero Oxidado era masonería. Y yo dije, tate, puta, puede ser, no lo sé, yo no soy masón, desde luego, ni tengo un bono carné de la masón, ni tengo un Baphomet en mi casa, ni nada de eso. O sea, a mí lo que me gustó es el libro, y el libro me pareció fantástico. Que a lo mejor en ese libro hay cosas que hace la masonería, pues puede ser, pero yo no tengo ni idea. En fin, que somos libres de opinar, que no pasa nada. Y en este caso, en un universo en el que ningún Buda ha aparecido, pero a ver, en un universo en el que ningún Cristo ha aparecido, en un universo en el que ningún Zeus ha aparecido, en un universo en el que lo de los mayas haya aparecido, pero por el amor de Dios, chicos, qué manera. La mente de una persona que nace, bueno, esta nos saltamos porque es justo lo que os he dicho antes acerca de las carencias mentales, que de verdad me parece que no entiendo. Y aquí pasamos a la segunda. Lo que hemos hecho ahora ha sido la reflexión sobre la naturaleza de la libertad. Como veréis, mucha libertad no ha habido. Para empezar, lo que ha habido es una definición de personajes, tipologías, caracteres mentales, incluso de dioses espirituales y materiales que tienen derecho al Dharma o no. O sea que mucha libertad no ha habido. Si no se hace caso el Dharma, pues claro, diréis, pero es que está hablando del budismo. Digo, sí, pero el budismo está hablando del budismo, pero el budismo, que es compasión, tiene que entender que no está solo en el mundo, que vale que está Buda, pero que no solamente hay Buda, que hay muchos más, seguramente, digo yo. Y no puede ser exclusivista, igual que Cristo. No, solo a través de la cruz, pues chico, pero mira, ahí tenemos Buda. Pero ¿veis? Dicen cosas muy parecidas. Y estamos buscando la explicación de lo difícil que es encontrar las libertades y las condiciones favorables. Pues la primera ya te digo yo que es bastante difícil porque lo que toca es sacarse de la cabeza tales acepciones y tales órdenes. Es decir, no, lo que sería, que dice Krishnamurti, entrar en libertad. La segunda se llama la reflexión sobre las condiciones favorables en relación con el Dharma. Reflexión sobre las condiciones favorables en relación con el Dharma, que es la conducta correcta o conducta moral. A ver, yo creo que hay cosas que tenemos todo más claras que el agua. El principio de no matar, vamos, es que no hace falta ser lumbrera, ¿no? Y sí. En el cristianismo, en el budismo y donde quieras, no matar.
Pero mira que han dado leña, mira que con el no matar, pero han dado leña, los musulmanes, los cristianos, los católicos, perdón, leña. Entonces, si hacemos caso de lo que dice aquí, el no entender el Dharma, que sería la conducta correcta, pues bueno, yo creo que el Dharma pues no lo entienden poco, sobre todo las instituciones no entienden nada de Dharma, no la entienden. Las grandes religiones de Dharma no entienden nada, porque si entendieran Dharma, por ejemplo, podríamos tener una papisa. Una papisa. Mira, podríamos tener una tríada, una papisa, además en el mismo año, un mes cada uno. Mes 1, papisa católica en el Vaticano, mes 2, jerarca musulmana, un sufi, un suní, lo que queráis, en Irak unos y en Irán otros, un mufti, como queráis, una mufta, no sé si sea, yo creo que no se dice mufta, pero como estoy un poco así, mufta hoy, lo digo mufta, y luego un Dalai Lama mujer. ¡Guau! Esa sería mundial. Así que estamos de nuevo reflexionando acerca de la explicación de lo difícil que es encontrar las libertades y las condiciones favorables. Y estamos descubriendo que hasta el mismo texto que habla de las relaciones y de la libertad, encontrar las libertades, es un texto que tiene su tema. En el apartado 2, la reflexión sobre las condiciones favorables en relación con el Dharma. Este apartado comprende las 5 condiciones favorables personales y las 5 condiciones favorables circunstanciales, que son 5 condiciones favorables personales. Nagarjuna las enumera así: ser un ser humano nacido en un lugar central, con todas las facultades, sin un modo de vida erróneo y con fe en el Dharma. Ser un ser humano, repito, nacido en un lugar central, con todas las facultades, sin un modo de vida errónea y con la fe en el Dharma. Yo no lo sé si nos lo va a explicar aquí con detalle, pero me parece que ser un ser humano es importante, porque si no seríamos otra cosa. Nacido en un lugar central significa no nacido en la periferia, que antes decíamos que la periferia no tiene acceso al Dharma, con todas las facultades mentales, no tener ningún problemita de fábrica, con lo cual ya no, atentos a eso, ni comento más. ¿Qué es eso? Ni comento. Porque esto es hoy en día, bueno, hoy en día no hace mucho tiempo. Bueno, ya sabéis, esto es la R. Esto es la R. Eso. Sin un modo de vida erróneo y con fe en el Dharma. Pues sin un modo de vida erróneo, pues mira, pocos, porque estamos descubriendo. Así que vamos a explorar un poquito más esto. Sin una vida humana no sería posible encontrar el Dharma. Esta es, pues, la condición favorable de la existencia humana. Si hubieseis nacido en un lugar periférico, ahí voy, donde el Dharma fuese desconocido, no lo habríais encontrado. Pero el lugar donde habéis nacido es central con respecto al Dharma. Y así poseéis las condiciones favorables del lugar. No tener vuestras facultades sensoriales en un buen estado sería un obstáculo para practicar el Dharma. Si estáis libres de tales, atentos, defectos físicos, poseéis la condición favorable de tener las facultades sensoriales. Si tuvieseis un modo de vida erróneo, estaréis siempre involucrados en acciones negativas y en conflicto con el Dharma. Pero como aspiráis a actuar positivamente, poseéis la condición favorable de la intención. La intención es vital, porque es lo que nos dice de verdad. Si somos cabra que tira al monte, o somos buenas personas, es que está ahí todo. Si no tuvieseis fe en las enseñanzas del Buda, no tendríais ningún interés por el Dharma. Poder dirigir la mente hacia el Dharma, tal como lo estáis haciendo ahora, constituye
la condición favorable de la fe. Yo no sé si constituye o no la dirección o la condición favorable de la fe, porque hay cosas que son un poquito que me dan el siberín ese, que me dan la dentera, como sería en español. Así que cuidadito, que no pasa nada, que es que lo importante de esto es que no pasa nada. Es que hay que quitarle importancia a todas estas cosas, que no pasa nada, que tú, yo, cualquiera, se puede leer el libro este, el que quiera, y sacar las conclusiones que quiera, y la Biblia, y no pasa nada. Te va a pasar cuando perteneces a una institución y te van a limitar la voz, el pensamiento, la palabra, y te van a querer inducir a pensar como ellos. Ahí sí que pasa, ahí pasa todo. Pero ahí es donde hemos estado todo el tiempo, en nuestra vida. En una secta, todos. Y no queremos salir, atentos. Debido a estas 5 condiciones favorables necesarias que conciernen a uno mismo, estas se denominan las 5 condiciones favorables personales. Para poder practicar el Dharma auténtico es absolutamente necesario ser un ser humano. Suponed que no tenéis un cuerpo humano, sino el de un animal, la forma de vida superior de los 3 reinos inferiores, incluso el del animal más bello y apreciado de los conocidos por el hombre. Si alguien nos dijera, si decís Om Mani Padme Hum tan solo una vez, os convertiríais en un Buda. No podríais entender sus palabras o comprender lo que os quiere decir, y ni siquiera podríais decir una palabra. Si ese animal se estuviese muriendo de frío, sería incapaz de pensar en nada excepto en tumbarse acurrucado. Mientras que un hombre, no importa lo débil que estuviese, sabría cómo resguardarse en una cueva o bajo un árbol. Recogería madera y haría fuego para calentarse la cara y las manos. Si los animales son incapaces de hacer esas cosas tan simples, ¿cómo podrían concebir la idea de practicar el Dharma? Los dioses y seres similares, aunque disponen de una forma física suprema, no reúnen los requisitos necesarios para tomar los votos de Pratimosha y no pueden asimilar el Dharma en su totalidad. En cuanto a lo que significa el lugar central, hay que distinguir entre un lugar central geográfico y un área que es central con respecto al Dharma. Desde el punto de vista geográfico, la zona central se dice generalmente que es el asiento Vajra en Bodh Gaya, en la India, en el centro del Jambu Vipa, el continente sur. Todos los 1000 Budas de la Kalpa favorable alcanzarán allí la iluminación. Incluso durante la destrucción universal, al final de la Kalpa, los 4 elementos no podrán dañarlo y permanecerá como si estuviese suspendido en el espacio. En el centro de este lugar crece el árbol de la iluminación. Este sitio, con todos los pueblos de la India a su alrededor, se considera geográficamente la zona central. Con respecto al Dharma, un lugar central es aquel donde el Dharma, la doctrina del Buda, existe. Todos los demás lugares están considerados como periféricos. En el pasado lejano, desde que Buda vino a este mundo, y mientras su doctrina todavía existía en la India, esa tierra era central tanto con respecto a la geografía como al Dharma. Sin embargo, ahora que ha caído en manos de los Tirthikas y la doctrina del victorioso, ha desaparecido de esa zona. Incluso Bodh Gaya es un lugar periférico en lo que se refiere al Dharma. El tiempo del Buda, el Tíbet, la tierra de las nieves, era denominado el país periférico del Tíbet, dado que era una zona escasamente poblada donde la doctrina todavía no se había difundido. Más tarde, la población aumentó paulatinamente y reinaron diversos monarcas que fueron emanaciones de seres iluminados. El Dharma apareció en el Tíbet, la conducta correcta, por primera vez durante el reinado de la Tsotori Netsen, cuando el Sutra de las 100 invocaciones y postraciones, el molde de una satsa y otros objetos cayeron sobre el tejado del palacio. De nuevo, importante,
la creencia, el asunto. Podemos leer e interpretar las cosas de diversas maneras y podemos conjugarlas, no pasa nada. Pero esto aquí es donde Krishnamurti, como diríamos en España, la peta. La peta, Krishnamurti, no hace falta ser Krishnamurti, solamente hay que ser nosotros y tener esa capacidad que tenemos todos de pensar. Es decir, el Dharma apareció en el Tíbet por primera vez durante el reinado de la Totori Netsen, lo que sea. Vamos a ver. De repente aparece el Dharma, la conducta correcta enviada por lo que sea, por Buda, explicada por Buda, lo que os dé la gana. El Dharma ha existido en la conducta humana desde siempre, que es la conciencia. Otra cosa es que nos pongamos a preguntarnos de dónde viene el hombre, la mujer, cómo hemos llegado, qué ha pasado, si eran marcianos, no eran marcianos, el mono, la mona, el dinosaurio o el pez espada o la ballena. Me da lo mismo. Pero lo que tengo claro es que el libre albedrío, el concepto del libre albedrío es algo que se descubre individualmente y ese primer hombre, mujer que habitó la Tierra lo tuvo que desarrollar por su propia cuenta y utilizó los mecanismos que tenía a su mano, como serían dioses, visualizaciones. Sí, de ahí viene todo, seguramente. Decir que el Dharma apareció por primera vez en el Tíbet en tal momento, pues ¿qué queréis que os diga? No. Más allá de eso, podemos hacer otra lectura, sin olvidar esta, que es la del Dharma, que aquí no tengo nada que decir, que es la conducta correcta, la conciencia, y es todo un mundo descubrir nuestra conciencia y nuestros deseos y lo que nos mueve. Hemos hecho muchos vídeos ya acerca de este tema. Y todos estamos en lo mismo. En nuestro día a día solo tenemos que observarnos un poquito para darnos cuenta qué complicado nos resulta no estar pensando en la búsqueda de algo, en la obtención de algo, en la materialidad de algo, en el interés de algo. Cinco generaciones después apareció el rey religioso Sotsen Gampo. Gampo, perdonadme si no explico bien o leo, no pronuncio bien el lenguaje tibetano. Me pasa mucho también con el idioma, creo que es maya, cuando hablo de los chamanes de México, porque ni estoy familiarizado con la pronunciación y bueno, lo hago con buena intención. Quien quiera y lo sepa, que me corrija, que yo me lo aprendo. 5 generaciones después apareció el rey religioso Sotsen Gampo, una emanación del gran compasivo, que entendió el significado del sutra, según había sido anunciado en las profecías. Durante su reinado, el traductor Zomni Sambota fue enviado a la India a estudiar la lengua y la escritura de ese país. A su regreso, introdujo por primera vez un sistema de escritura en el Tíbet. Él tradujo al tibetano 21 sutras y tantras de Avalokitesvara. Bueno, algo así, Avalokitesvara. El secreto poderoso y otros textos diversos. El rey emanó múltiples manifestaciones de sí mismo y defendió el país con la ayuda de su ministro Gartonsen y el uso de medios milagrosos. De nuevo aparece aquí, esto es muy común, de manera heroica, el asunto de la guerra, como aparece en el Gita. Y claro, hay que leerse el Gita. Pero tenéis que leeros el Gita unas cuantas veces, o por ahí sois unos iluminados y lo entendéis a la primera. Pero tratar de entender el Gita y de leer el Gita sin pensar en el Gita y sin pensar en lo que nos cuentan del Gita y hacer una cosita, no leer una interpretación del Gita, leeros el Gita. Entonces, como me leo Platón, pero me leo lo que dice X de Platón. No, léete a Platón. Léete a Platón, lo que escribió Platón, o quien sea, no lo que dice uno que dijo Platón, o lo que dice Krishnamurti, no, léete a Krishnamurti. No es suficiente, hay que ir a la fuente. Esto es vital. Y no tener miedo. Es más, muchas veces, hasta las introducciones estas largas que se hacen que es una inducción de alguna manera a una interpretación que está bien porque yo interpreto. Pero antes
Yo lo que hago es leer el texto y luego interpreto. Pero si tú lo que haces es leer una introducción que escribe alguien acerca del texto, de estas que hay súper larga, de 30, 70 páginas, que te cuenta todo, que suelen ser muy interesantes, muchas, muy interesantes, sin leer, y después lees el texto, la cosa es diversa. Si yo, en lugar de hacer las meditaciones de Krishnamurti, como las hago, os contase primero mi interpretación y luego os leyese lo que dice Krishnamurti, sería muy distinto a lo que estoy haciendo y cómo lo hago. Por eso, textos, directamente al texto, a la fuente, y no preguntaros nada más. De momento, leer el texto, ahí es donde vais a tener vosotros la claridad y el descubrir primario. Lo otro son inducciones, que está bien. En algunos casos la inducción, si lo hacemos a nosotros mismos, está muy bien. Pero en estos casos conviene estar libre de opinión. Tomó como esposas a 2 princesas, una china y otra nepalí. Aquí ya tenéis más cosas. Ahora aparecen 2 princesas. Una china y otra nepalí, que trajeron con ellas como dote numerosas representaciones del cuerpo, la palabra y la mente del Buda, incluidas las estatuas del Buda denominado Yomo Mikyo Dorje Yoko Yasamuni. Bueno, lo que sea. El rey construyó una serie de templos conocidos como los Zadul Yantul, de los cuales el principal era el Rasa Trunlak. Todos estos nombres a mí me suenan a chino y me quedo como estaba. Creo que a partir de ahora me los salto, pero para que nos entendamos, palacios. De este modo estableció el budismo en el Tíbet. O sea, vamos a seguir. El budismo en el Tíbet se fundamenta en que un rey que se casa con 2 chicas, una china, a ver, yo no voy a entrar en la historia de si 2 chicas o una chica o el matrimonio, a ver, no lo sé. Bueno, es que legalmente no se puede hoy en día, pero bueno, pero que ahí veis. Aquí hay muchas lecturas. Porque si eso fuese al revés, si en lugar de ser un rey fuera una reina y la reina se hubiera casado, lo siento mucho, aunque suene woke, pero es que me da igual, pero es que es una verdad como una casa. Si fuese una mujer que se hubiese casado con 2, un chino y uno hindú, pues imagínate la película. Libertina. Pero aquí tenemos al rey que funda el budismo en el Tíbet. Y no pasa nada. Por eso es importante, y repito, que en cada cosa que hagamos exista la libertad, queridos, la libertad. Porque si no, somos unos estultos. Estamos, con toda la razón del mundo, viendo cómo lo que ha hecho el catolicismo institucional, terrible, pero esto, como en política, lo que queráis. Y nos pasamos a nosotros, y aquí tenemos al rey que fundó el Tíbet, el budismo en el Tíbet, que era polígamo, se llama polígamo, más de una. Y no pasa nada. Y de nuevo, recordaros, porque sí, el pasado es el pasado, ya ha pasado, no tenían conciencia, lo que os dé la gana, pero es que estamos tirando del pasado como superconsciencia, como supermensaje, y el pasado está plagado de ciertas cosas, textos escritos que son hoy en día literalmente infumables. Pero no solamente son hoy en día infumables, es que le damos ese poder a ese pasado, a ese texto, qué maravilla de texto, con lo que cuenta, es un iluminado, pero tiene cosas que somos tan ciegos que ni vemos. Pero la cosa es todavía más paradójica, porque todavía siguen estas instituciones religiosas, como el budismo. Bueno, yo estoy esperando que venga el lama mujer. El lama, como el Dalai. El próximo Dalai va a encarnar en una chica. Coño, pues sí, pues hay que sí, que no pasa nada. Son preguntas súper lógicas. Y al que se ofenda porque diga, estás transgrediendo la palabra sagrada, pues sabéis que os digo que tururú trompeta, que la palabra sagrada, esa palabra sagrada como la estáis contando, como la están contando, sin pensamiento, sin reflexión y sin comprensión, como dice Krishnamurti, es chantaje, amigos. Es ceguera. Por lo menos para mí. Y quiera verlo que lo vea, y que no, pues que no lo vea, no pasa nada. Seguiremos igual. 54 Dalai Lama hombres. 250 papas hombres. Hay uno que se les coló. Bueno, es que hay que pensar un poco. Por eso, de nuevo, Krishnamurti es lúcido. Cada día que pasa,
más lúcido es. Cuando habla del gurú, del criterio, del guía, de la primera persona que habló de meditación en un texto, es que es brutal, porque está en nosotros. Seguimos. Su quinto sucesor, el rey X, invitó al Tíbet a Padmasambhava, el gran maestro de Odhiyana, el más grande de los practicantes de los mantras, inigualable en los tres mundos, y a 207 pánditas, para acoger las representaciones del cuerpo de Buda. Construyó 2 templos, entre ellos el templo de Samye, surgido espontáneamente e inalterable. Para acoger la palabra de Buda, el Dharma auténtico, 108 traductores, entre ellos el gran Vairotsana, aprendieron el arte de traducir y tradujeron todos los principales sutras, tantras y sastras de los que entonces estaban vigentes en la noble tierra de la India. Para acoger la mente del Buda, los 7 hombres para la prueba y otros fueron ordenados monjes, y así se constituyó la Sangha. Desde entonces hasta la actualidad, las enseñanzas del Buda han resplandecido como el sol en el Tíbet, y a pesar de los altibajos, la doctrina del victorioso nunca ha desaparecido en ninguno de sus aspectos, ni en el de la transmisión, ni en el de la realización. Así el Tíbet, en cuanto a Dharma se refiere, es un país central. A mí me gusta el budismo mucho, igual que me gustan ciertas cosas del sufismo y ciertas cosas del cristianismo. Me he visto la película esa Kundun de Martin Scorsese, o lo puedo decir así de claro, como 40 veces, pero como si fuese un monomaníaco. Y me he visto el documental Cómo se hizo la película Kundun. Y me encanta. El Dalai Lama me encanta. Pero me encanta porque lo veo bondadoso, generoso. Me gusta mucho. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos, de nuevo repito, el libre albedrío para pensar, cuestionar y preguntar. Y la mejor manera es la de no pertenencia a institución. Porque es complicado. El ejemplo de esto, hay 2 que son buenísimos. Anthony de Melo, jesuita, Ratzinger, el papa este que se ha ido ahora, director de la doctrina de la fe, llamándole la atención para que corrija sus textos y lo que está contando en sus sádanas y otros libros, porque no le gustaba mucho, con la claridad que hablaba Anthony de Melo. Y el otro es Krishnamurti. Luego tenemos teólogos y estas cosas, pero esto ya entra dentro del mundo institucional y a mí no me interesa mucho, porque es mucho intelecto. Y las cosas son muy sencillas y han de ser muy sencillas. Y ya para rematar y pasar a otra fase, a las 5 condiciones favorables circunstanciales, decimos: una persona que carezca de alguna de las 5 facultades de los sentidos no reúne las condiciones necesarias para tomar los votos monásticos. Además, si alguien no tiene la fortuna de poder ver las representaciones del victorioso que inspiren su devoción, o no puede leer y escuchar las preciosas y excelentes enseñanzas como materia de estudio y reflexión, no estará completamente capacitado para poder recibir el Dharma. O sea, ¿de verdad más normitas? ¿De verdad las normitas de quien sea para poder ver el Dharma, la buena conducta, para poder ver a Buda? Hombre, amigos, que también tenemos las setas, los honguitos. Es que esto es todo el rato lo mismo. Modo de vida erróneo se refiere, estrictamente hablando, al modo de vida de la gente que ha nacido en las comunidades de cazadores, prostitutas, etc. No estoy mintiendo, lo estoy leyendo. Y que está involucrada en esas acciones negativas desde su infancia. Ya os he dicho y os he avisado que hay textos antiguos que mejor ponerle una pegatina, porque, vamos, es que menos mal que tienen conciencia, porque si no llegan a tener conciencia nos llevan al huerto a todos. Pero de hecho también incluye a cualquiera cuyos pensamientos, palabras y acciones sean contrarios al Dharma. Aquí lo importante es que cuando uno hace el mal tenga conciencia de hacer el mal. Esa es la historia.
Y yo sé que esto es un poco peculiar, pero esa es la historia. En la vida, en la tierra, en el momento en el que vivamos, la justicia actuará y eso es lo que hay, eso es lo que te toca, ser responsable también. Pero interiormente hay una diferencia entre el que hace el mal con intención y el que no tiene intención. Eso es de lo que va esto. En cuanto al perdón personal de la conciencia, para luego llevarlo a otro lado. El que tiene la capacidad de hacer el mal o daño a propósito, ese tiene tela. Ese vivirá en la condena, vive en su condena personal. Puede durar mucho tiempo eso. Es por lo tanto esencial evitar hacer cualquier cosa que esté en conflicto con el Dharma auténtico. Si en vez de tener fe en las enseñanzas del Buda, tenéis fe en los dioses y los nagas poderosos o en doctrinas como la de los tirtikas, por mucha fe que tengáis, ellos no pueden protegeros de los sufrimientos del samsara o de los renacimientos inferiores. Pero si tenéis una fe bien fundamentada en la doctrina del victorioso, en sus aspectos de transmisión y realización, seréis sin duda alguna un recipiente adecuado para el Dharma auténtico. Y esta es la principal de las 5 condiciones favorables personales. Ahora vamos a hablar de las 5 condiciones favorables circunstanciales. Un Buda ha aparecido y ha enseñado el Dharma. Sus enseñanzas todavía existen y pueden ser practicadas, y hay seres compasivos y bondadosos. Pues aquí todo perfecto, porque sí, yo creo que en la Tierra, en nuestra Tierra, hay personas que de verdad han venido a enseñar el Dharma. Más allá del Dharma budista, sí. Que sus enseñanzas todavía existen, sí. Que pueden ser practicadas, súper sí. Y que hay seres compasivos y bondadosos, totalmente sí. Aquellos que no han nacido en una kalpa luminosa en la que ha aparecido un Buda, ni siquiera han oído hablar del Dharma, pero ahora estamos en una kalpa en la que ha aparecido un Buda, por lo que tenemos la condición favorable de la presencia del Maestro excelente. Aunque un Buda hubiese aparecido, si no hubiese dado enseñanzas, nadie se habría beneficiado. Pero puesto que el Buda hizo girar la rueda del Dharma en 3 estadios, tenemos la condición favorable de la enseñanza del Dharma. Aunque hubiese enseñado el Dharma, si su doctrina hubiese desaparecido, ya no podríamos beneficiarnos de ella, pero el periodo durante el cual las enseñanzas permanecerán todavía no ha concluido, así que poseemos la condición favorable del tiempo. Aunque las enseñanzas todavía existan, a menos que se sigan, no pueden beneficiarnos, pero dado que las practicamos, poseemos la condición favorable de nuestra buena fortuna. De nuevo, estamos en el capítulo dedicado a la dificultad de encontrar las libertades y las condiciones favorables. Y ya veis, como he dicho, que aquí hay más normas y más cosas tendiendo a explicarnos nuestras libertades que son limitantes del libre albedrío y que son condiciones. Condiciones favorables no, son condiciones impuestas que te dicen si sí o no. Esto es importante que lo veamos. A veces, entrando en las cosas que no son, esto es un sistema mental como otro, podemos descubrir las que son. En realidad, también nos dicen que es importante no gastar ni un segundo, ni milisegundo de tiempo en lo que no es, sino simplemente en lo que es. También funciona. Aunque practicásemos el Dharma, si sin la circunstancia favorable de haber sido aceptados por un amigo espiritual, nunca llegaríamos a saber lo que realmente es el Dharma. Bueno, ahí tenéis otra cosa. Ahora necesito un amigo espiritual. Un guía, un gurú, pero de nuevo, yo acepto totalmente, es que los he tenido y los sigo teniendo. A ver, tengo también un amigo espiritual, tengo varios, ya sabéis los que son. También tengo guía. Gurú, ninguno. Y sí, y me ayudan un montón. Pero estas personas, y aquí está el fundamento, lo que hacen es ayudarte a despertarte para soltarte, para que tú te
desarrolles tu libre albedrío y tu conciencia hiperpotencializada al lugar máximo, no para dirigirte, pero tú puedes luego participar con esa persona de lo que sea, de su grupo, de lo que tú quieras, que no está mal, que todo está bien. Pero el verdadero persona que te ayuda, que te guía, es el que busca tu libertad, liberarte, incluso del maestro, si queréis. Para esto, leer Krishnamurti en dosis, si queréis, pequeñitas. Tiene muchos libros y si cogiendo un parrafito de cualquier libro ya tenéis una explosión cuántica de muchas cosas. Todos los temas posibles y imposibles, porque la verdad es que él hace posible lo imposible. Repito, aunque practicásemos el Dharma, sin la circunstancia favorable de haber sido aceptados por un amigo espiritual, nunca llegaríamos a saber lo que es realmente el Dharma. Para llegar a Dios, a esa conciencia superior, a reconocer que yo soy Dios, tú eres Dios, yo soy, el reino de Dios habita en mí, perfectamente podemos llegar sin intermediario. Es más, conviene llegar sin intermediario, aunque en el proceso nos hayamos apoyado en el intermediario. Hasta paguemos por el intermediario. Sí, yo pago. He pagado. Muchas veces. Y sí. Y estoy feliz. Y me ha ayudado muchísimo. Y otras cosas no he pagado. Pero puesto que un amigo espiritual nos ha aceptado, poseemos la condición favorable de su extraordinaria compasión. Estas 5 condiciones son algo que depende de circunstancias ajenas y por ello se denominan las 5 condiciones favorables circunstanciales. El tiempo durante el cual el universo se forma, existe, es destruido y permanece extinguido se denomina un kalpa. Repito, el tiempo durante el cual el universo se forma, existe, es destruido y permanece extinguido se denomina un kalpa. Una kalpa. Una kalpa en la cual un Buda perfecto aparece en este mundo se denomina kalpa luminosa, mientras que aquella en la cual ningún Buda aparece se denomina kalpa oscura. Hace mucho tiempo, durante la gran kalpa alegría manifiesta, 33.000 Budas aparecieron. A esa kalpa le siguieron 100 kalpas oscuras. Luego, durante la kalpa perfecta, 800 millones de Budas aparecieron. Y a esta de nuevo le siguieron otras 100 kalpas sin Dharma. Entonces, 840 millones de Budas aparecieron durante la kalpa excelente, después de la cual hubo 500 kalpas oscuras. Durante la kalpa agradable de contemplar, 800 millones de Budas aparecieron y luego hubo 700 kalpas de oscuridad. 60.000 Budas aparecieron durante la kalpa alegre, a la que siguió nuestra kalpa, la kalpa favorable. De nuevo, estos textos hay que entenderlos desde este lugar mitológico tipo me estoy leyendo El Señor de los Anillos, porque si no, nos entra la risa. Los digo con respeto, porque si no, no sería correcto en mi Dharma. Antes del periodo de formación de este kalpa, espacios de tiempo, este gran universo de 1.000 millones de mundos era un universo océano en cuya superficie aparecieron 1.000 lotos de 1.000 pétalos. Los dioses del mundo de Brahma se preguntaban cuál sería la razón y gracias a su clarividencia comprendieron que significaba que durante esta kalpa aparecerían 1.000 Budas. Esta va a ser una kalpa favorable, dijeron, y favorable fue el nombre de la kalpa. Desde cuando la duración de la vida de los seres era de 80.000 años y apareció el Buda destructor del samsara, hasta que la vida de los seres sea inmensamente larga y venga el Buda aspiración infinita, 1.000 Budas van a ocupar el asiento Vajra en el centro del continente de Jambudvipa. Cada uno de ellos obtendrá la iluminación completa y hará girar la rueda del Dharma. Por lo tanto, nuestra kalpa actual es una kalpa luminosa. Aquí es algo que vais a entender perfectamente porque seguramente os ha pasado. Cuando el ser humano reunido, dirigido, guiado a través de una estrategia o tendencia o repetición o la mente dirigida hacia una intención
se junta, ocupa un espacio y pone todos, de acuerdo con todos, una energía teledirigida, es decir, dirigida por la mente en algo, eso se convierte en una energía superpotente. Superpotente. Y cuando digo superpotente me refiero en superpotente. Esa energía, que es de una conciencia peculiar, que incorpora amor, verdad y compasión, pero que en general no adopta el libre albedrío, puede ser buena y la podemos detectar uno de fuera como buena, siempre y cuando salgas y entres o tengas la capacidad de salir o entrar. Por eso hemos de entender que una cosa es la energía individual, que la proyectamos a través del pensamiento, la vibración, nuestras potencias, que pueden ser y son muy potentes, es cuestión de descubrirlas, pero cuando hay un conjunto de personas X en un espacio X dedicadas a esa energía, también eso es de alta potencia. Esto es importante entenderlo. Muchas veces habréis notado que llegáis en un sitio y dices, uff, pero qué cosa me ha pasado, ¿no? Qué energía de un lado o de otro, da igual. A mí me ha pasado muchísimas veces, hasta con personas. De hecho, el tema este de los kalpas, vamos a ir dándole pasaporte kalpa, que es un pasaporte del tiempo que nos va a permitir saltarnos un montaco años, que creo que no es necesario revisar. Vamos a irnos a otra cosa, que son los 8 impedimentos temporales que no permiten practicar el Dharma. ¿Veis que estamos todo el tiempo en el no? Las cosas que no. Es interesante. En lugar de las cosas que el sí, en las cosas que el no. Los 8 impedimentos temporales que no permiten practicar el Dharma. Puede que aquellos en quienes los 5 venenos, es decir, las emociones negativas, como el odio hacia los enemigos, el apego hacia los amigos y familiares, etc., son muy fuertes, deseen de vez en cuando poder practicar el Dharma auténtico. Pero como los 5 venenos son demasiado fuertes, les dominan la mente la mayor parte del tiempo y les impiden practicar el Dharma correctamente. Esto es perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que es así. Es nuestra vibración la que marca la pauta, que es la ley de la abundancia, la ley de la atracción. Todo esto que también lo sabía el budismo perfectamente. Los seres muy estúpidos, dice estúpidos, desprovistos incluso del menor atisbo de inteligencia, aunque quieran practicar el Dharma, como son incapaces de entender ni las palabras ni el significado de las enseñanzas, nunca podrán ni estudiar, ni reflexionar, ni meditar. Aquí es importante unas palabras que ya he repetido, que son de Claudio Naranjo, en su libro La experiencia psicodélica y otras meditaciones, que verdaderamente es fascinante. Fascinante porque nos habla, y lo hago como recordatorio para que veáis con qué facilidad estamos aquí diseminando, marcando la pauta, tú mal, tú bien, tú no puedes, a ti no te dan las neuronas, a ti no te dan ni las neuronas ni el cuerpo, yo ya he venido de fábrica jodido, y con qué facilidad vamos a ir liquidando a lo personal, que sí que hay energía positiva y negativa, no tengo duda, eso es total. Lo que es más complicado es arrogarse la verdad. Y esto es lo que Claudio Naranjo llama el egotismo espiritual, que el ego puede ser el ego individual y el ego de la institución. Materialismo espiritual también. A mí me encanta el de Heliogábalo o el de Lotófago de Homero. Es lo ordinario en donde está el secreto, no en los secretos. El secreto está en lo ordinario, en el aquí y en el ahora. El día que entendamos esto se acaba el intelecto, los libritos, las referencias, como decía aquel señor, y todas estas cositas que nos cuentan.
Atentos que repito, los seres muy estúpidos, desprovistos incluso del menor atisbo de inteligencia, aunque pueden practicar el Dharma, la conducta correcta, no es exacto, la conducta correcta no es exacto, pero para que lo entendáis, como son incapaces de entender ni las palabras ni el significado de las enseñanzas, nunca podrán ni estudiar, ni reflexionar, ni meditar. Esta es la excusa perfecta que se arrogan las instituciones para apartarnos, para condenar. No, la meditación tiene que ser en grupo. ¿Pero por qué tiene que ser en grupo? Amigo, Palomo, ¿pero por qué? Que no. Que puede ser individual. Bueno, puede ser lo que yo quiera. Puede ser en grupo, en 3 grupos, en 4 grupos, en 20 grupos. Puedo hacer las 20 meditaciones que quiera, cada día de la semana una, un año cada una. ¿Pero qué es esto? Y sí. Pero esta es la excusa perfecta para decir, tú no tienes buena energía. Tú no estás preparado, tu vibración no está acorde. Esto es lo que utilizan las instituciones para ningunear, doblegar y no ser cuestionados y arrogarse la verdad. Y sí, en la vida nos vamos a encontrar, nosotros también podremos estar, y seguramente hemos estado en ese lugar con energía negativa. Sí, no digo mala, pero negativa, sí, que hemos tenido ira, cuando hemos actuado mal. Claro que sí. La historia aquí pasa por darse cuenta de manera unilateral, entendiendo que eres uno en el todo, que todos somos uno. Tú eres Carlos Luis, ni siquiera eres Carlos Luis Vicente María Margarita, no, eres más que eso, en el todo. Y claro que hay gente con la que no conviene estar, pero eso lo decides tú, porque has llegado a ese punto de conciencia y ya está, no la institución. Las mentes de los que han sido acogidos como discípulos por un falso amigo espiritual que enseña erróneamente la visión y la acción irán por caminos equivocados. De nuevo la defensa, no vayas por ese camino, que el camino soy yo. Tate guate, el camino soy yo, no te lo pierdas, el camino soy yo. El camino somos nosotros, lo que no nos acabamos de enterar es el camino somos nosotros, no la institución. No el gurú, no quien sea, que no, que el camino somos nosotros. Los que son demasiado perezosos y carecen de las menores diligencia, aunque desean aprender el Dharma, están siempre atrapados en la indolencia y el aplazamiento y nunca podrán lograr hacer nada. Algunas personas tienen tal cantidad de acciones negativas y oscurecimientos que a pesar del esfuerzo que ponen en practicar el Dharma no consiguen ningún resultado. Bueno, eso ocurre en la meditación. El ejemplo es el que hemos puesto tantas veces. Me leo 300 libros al año. Ya, ¿pero has entendido algo? Pregunta. Llevo meditando 30 años. Vale. ¿Y qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer yo ante un ser tan elevado? ¿Has entendido algo? Como dice Krishnamurti, aprender la meditación es una cosa, comprenderla es otra. Y es que es esto de la libertad, del libre albedrío constante, lo más importante que hemos de entender. Porque todos estamos todo el tiempo buscando la asociación, la justificación, incapaces de decidir por nosotros mismos. Todo el tiempo. Para todo. Para todo. Claro, es que el sistema también está preocupado de vigilarnos. ¿Para qué? Para evitar el para todo. O para fomentar el para todo. Para evitar el individuo. Esto ha ocurrido y ocurre hasta con la medicina, en la que actualmente los tratamientos son genéricos, no individualizados. El grupo D, en lugar de la persona A, la persona B, no. Quienes han perdido su independencia y están al servicio de otra persona que no les permite practicar el Dharma, no. Atentos a esta frase, que es que ya es el desdoblamiento. Aunque lo deseen, no pueden hacerlo porque dependen de ella. Atentos, o sea, me está pidiendo antes el servicio del gurú. El gurú bueno, que ellos identifican como bueno.
Pero si tú estás al servicio de otro gurú que no es el de ellos, esta persona no te permite practicar el dharma de conducta moral que ellos te cuentan, ¿vale? O sea, esto sería, por ejemplo, Krishnamurti. Estas personas, aunque lo deseen, no pueden hacerlo porque dependen de esa persona. O sea, que tú me vas a decir, que nos van a decir todo el tiempo, con quién sí y con quién no, con el pedigrí. Esto es como los perros. Lo siento mucho, pero es que yo lo veo así. Esto es como los perros, igual que el rollo este de la aristocracia que nunca he entendido en la vida y que sigo sin entender. Es más, sigo sin entender todavía cómo en Europa, con todos los pensantes que tenemos y los listos, todavía existe el concepto de monarquía. Es que, bueno, y la aristocracia, es que no lo entiendo. No estoy diciendo que los... No. Pero que desaparezca, sí. Claro que te puedes asociar como te dé la gana. Por supuesto. Asociación del Árbol de los Amigos. Asociación de meditadores elevadísimos, nivel galáctico, territorio Anacori Guru Guru. Perfecto. Que está bien, esa es la libertad. Lo que pasa es que yo estas cosas no las acabo de entender todavía. En supuestas democracias. Y te os digo, justificaciones de estas hay las que queráis, ¿eh? De todo tipo. Pero para que veáis, repito la frase para que observéis, quienes han perdido su independencia y están al servicio de otra persona que no les permite practicar el Dharma, que es lo mismo que estaban diciendo ellos, aquí en ese texto acerca del Dharma, necesito pertenecer al Dharma y cumplir las normas, aunque no lo deseen, no pueden hacerlo porque dependen de esa persona. Algunos empiezan a practicar el Dharma por miedo a carecer de comida, ropa o a experimentar otras aflicciones en esta vida. Pues sí, muchas veces hacemos eso, muchas veces las hemos hecho. Es más, yo reconozco que en el comienzo de mi, llamemos despertar, lo primero que pensé, digo, me tengo que sacar de esto que tengo dentro. Pensé en cómo lo paro. Y sí, ¿y qué? Y no pasa nada. Y luego fui procesando poco a poco, y todavía sigo procesando poco a poco, para saltar y entender que la cosa de esto, de la mente, del yo soy, del rey, de Dios habita en mí, va más allá de las circunstancias del momento. Este es el vídeo que hice ayer acerca de la felicidad y la infelicidad. Es cómo tratamos, había uno de los textos, cómo tratamos nuestra mente ante el asunto, lo que trae felicidad o infelicidad en lugar del asunto en sí, o el suceso. Otros son impostores que, fingiendo practicar el Dharma, tratan de obtener bienes, prestigio y fama. Delante de los demás aparentan ser practicantes, pero están únicamente interesados en esta vida, por lo que están apartados del camino de la liberación. Estos 8 impedimentos no permiten practicar el Dharma. Pues ya sabéis las cosas que podéis hacer o no podéis hacer si queréis hacer caso del Dharma. Es importantísimo. A mí todo me parece bien, siempre y cuando se respete el libre albedrío. Me parece bien y, por ejemplo, voy a hacer una explicación acerca del descubrimiento personal de estas leyes mentales. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con cobrar, no cobrar, dinero, no dinero. Y yo he llegado a la siguiente conclusión. Esto es gratuito. ¿Cómo? Gratuito. Todos tenemos acceso a ello de manera gratuita. Como hoy en día el mejor sistema, Internet. Buscáis y hay un montón de cosas, de aprendizajes meditativos, cuánticos, por Internet gratuitos. Podéis leer historia budista, historia cristiana, historia de la meditación, gratuito. Por lo tanto, yo creo que esto es gratuito. ¿Pero qué es gratuito? Gratuito es para ti, que tienes acceso, si tú quieres, porque existe hoy mucho material fuera de copyright, gratuito. Incluso gente que hace cosas gratuitas, porque le da la gana. Ahora bien, cuando tú te vas a buscar a otra persona, no le puedes
obligar a que sea gratuito, porque el gratuito está en ti. Entonces, cuando uno demanda a otros que están haciendo contenido del tipo que sea, meditativo, te guste o no te guste, cuidado, porque ese gratuito no es tan gratuito. Es decir, esa persona puede decir, pues yo cobro mi sesión a $140 la sesión. Yo, por ejemplo, tengo el canal a $1 o €1 al mes. Y sí. Y no pasa nada. Entonces entendamos que el gratuito es uno. Yo puedo acceder a eso, a mi mente, a cosas que existen gratuitas. Yo soy el gratuito. Lo que no puedo pedirle es a las otras personas que sean gratuitas. No. Ya en el mundo existen cosas gratuitas, pero hay que evitar. Bueno, si queréis, yo lo hago, el exigir a los demás que hacen de manera o que cobran, que sean gratuitos. Esto debía ser gratuito, pues mira, muy fácil, ponte el esfuerzo tú y te lo haces gratuito. Es que es así de fácil, porque además es que tenemos multitud de cosas. Pasa que el ser humano tenemos esta facultad, esta peculiaridad de estar siempre con la responsabilidad del otro. Es que la búsqueda espiritual debe ser gratuita. Es que es gratuita. ¿Cómo? Es que es gratuita. Está en ti, búscala tú. Que está en ti. No, pero tú quieres ir allí o escuchar a aquel allí y que sea gratuito. Y luego encima o lo criticas o lo alabas o lo que te dé la gana. Esto tenemos que entenderlo. Esto es respeto a uno. A uno, no a los demás, a uno, porque uno tiene que respetarse a sí mismo. ¿Esto es gratuito? Totalmente. Yo he tenido acceso a cosas gratuitas todo el tiempo. Ahora, un montón. He pagado cosas, un montón. He comprado libros, un montón. He dado cursos, un montón. He ido a seminarios, un montón. He hecho coaching personal, un montón. ¿Esto es gratuito? Repito, es gratuito. Porque tú eres el gratuito y tú tienes acceso en tu mente y hoy en día a través de Internet a cosas gratuitas. Úsalas. Ahora, el planteamiento de exigirle a los demás que lo hagan gratuito, pues sabéis que digo que va a ser que no. O por lo menos yo no creo en eso. Seguimos. Las 8 predisposiciones incompatibles que no permiten practicar el Dharma. Quienes están fuertemente ligados a sus compromisos mundanos, riquezas, placeres, hijos, familiares y demás, están tan sumidos en el constante esfuerzo que estos requieren que no tienen tiempo para practicar el Dharma. Atento, porque aquí toca otra vez luz. El constante esfuerzo, esforzarse, es forzar algo. Si lo queréis entender mejor para que os entendáis el impacto de la palabra forzar, miradlo como que estás forzando a una persona y ahí os pegáis el susto. Pero esto es lo mismo, forzar la mente, forzar el pensamiento, forzar el objetivo, forzar. Y sí, yo creo que todo esto lo más difícil de entender es el de los hijos. Yo no tengo hijos, por lo tanto, como no tengo hijos, pues no puedo hablar mucho de los hijos. No sé qué significa eso. No lo sé, no puedo hablar de eso. Puedo hablar de otras cosas que tienen que ver con los hijos, la educación y lo que sea. Pero no puedo, que no hago como la iglesia, que no tengo hijos, pero le digo a los que tienen hijos cómo tienen que educar a los hijos y crean instituciones para educar a los hijos como tienen que educar a los hijos, personas que tiqui no. Tiki no, pero tiki no te explica cómo educar a tiki yes. Me lo tomo a risa, pero de risa no tiene nada. Y sigue. Los seres
muy depravados, que carecen del menor atisbo de humanidad, son incapaces de mejorar su comportamiento, aunque encuentren a un maestro espiritual auténtico. Es difícil que puedan ir por el camino correcto. Como decían los seres sublimes del pasado, las cualidades del discípulo pueden moldearse, pero no su carácter. Aquí, si utilizáis las palabras, el texto mágico, que lo voy a buscar, de Joe Dispenza, acerca qué es el carácter, es muy divertido, a mí me encanta, para que entendáis y hacer una acepción a esto que dice, aquí nos dice, las cualidades del discípulo pueden moldearse, pero no su carácter. Y aquí en Joe Dispenza hablaba cabreo, estado de ánimo que dura entre 1 y 5 días, temperamento, estado de ánimo que dura semanas y meses, rasgo de la personalidad, carácter que dura años. Pues eso es. Se puede cambiar, lo que pasa es que ya estamos años con el mismo pensamiento, la misma creencia y la misma cosa, pues imaginaros la arruga del entrecejo, la mala hostia acumulada que podemos tener, ¿no? Una persona que nunca experimenta el menor temor ante los sufrimientos de esta vida, o cuando oye hablar de los defectos del samsara y los renacimientos inferiores, no siente la necesidad de liberarse del samsara y por lo tanto no tiene ninguna razón para practicar el dharma. Bueno, ya sabéis, trascender el dolor, si es que no hay otra cosa, entenderlo. Si no se tiene ni un mínimo de fe en el Dharma auténtico y en el Maestro, el acceso a la doctrina está bloqueado y no es posible emprender el camino de la liberación. Los que se complacen en las acciones dañinas y negativas y son incapaces de controlar sus pensamientos, sus palabras y sus acciones están desprovistos de cualquier noble cualidad y se hallan alejados del Dharma. A ver, es que todos estamos en ese proceso, todos hemos cometido alguna faltita de este tipo, tropiecitos, como digo yo, tropiezos. ¿Okay? Por lo tanto, por eso estamos aquí, por eso hemos meditado, por eso meditamos, por eso tenemos la experiencia psicodélica, psiconáutica, por eso vamos a cursos, sí, claro, porque queremos aprender. Y nos lleva el tiempo que nos lleve, es que más, es infinito, la cosa no se va a acabar aquí. Y así andamos todo el tiempo buscando y buscando y buscando. En una reflexión acerca de los consejos o de lo difícil que es encontrar las libertades y las condiciones favorables, leemos a Nagarjuna, que creo que es algún libro de él, en los consejos al rey Surabhiadra, que dice: es muy difícil que una tortuga introduzca su cabeza dentro de un yugo a la deriva en la superficie de un océano inmenso, pero aún es más difícil que un animal obtenga una vida humana. Así pues, príncipe de los hombres, practica el Dharma auténtico y haz que ésta dé fruto. Y Santideva nos dice: el Buda dijo que obtener una vida humana es tan difícil como que una tortuga introduzca su cuello en un yugo que va a la deriva en un gran océano. La dificultad de obtener un nacimiento humano se compara también con la de conseguir que se pegasen a una pared lisa los guisantes secos que se lanzasen sobre ella, o la de poder apilar guisantes sobre la punta de una naranja, lo cual es difícil incluso con un solo guisante. Es importante conocer estas comparaciones procedentes del Sutra del Nirvana y otras similares que se hallan en otros textos. Y ya en una reflexión acerca final de las comparaciones numéricas, nos dice así: si consideráis la cantidad y la variedad de seres, os daréis cuenta de que obtener una existencia humana es apenas posible. Haciendo comparaciones se dice que si los habitantes de los infiernos fueran tan numerosos como las estrellas que brillan por la noche, no habría más pretas que las estrellas visibles durante el día. También nos dice
que hay tantos seres en los infiernos como partículas de polvo en todo el mundo, tantos pretas como granos de arena en el río Ganges, tantos animales como granos en un barril de cerveza y tantos asuras como copos de nieve en una tormenta. Pero hay tan pocos dioses y hombres como partículas de polvo en una uña. En general, una existencia en los mundos superiores es rara, pero una existencia dotada de todas las libertades y las condiciones favorables es todavía mucho más rara. Y sí, por eso hay tan pocos. Podemos constatar por nosotros mismos que el número de seres humanos es menor que el de los animales. En fin, aquí va explorando una serie de cosas, pero vamos a ir a los textos que dicen así, que son más interesantes. Encontrar una joya preciosa no es nada comparado con obtener esta preciosa vida humana. Mirad cómo derrochan su vida los que no sienten tristeza por el samsara. Conseguir todo esto, conseguir todo un reino no es nada comparado con encontrar a un maestro perfecto. Mirad cómo aquellos sin devoción tratan al maestro como a un igual. ¿Les molesta la igualdad? Esto para que veáis. Y sí, que nos encomienden el mando de un país no es nada comparado con recibir los votos del Bodhisattva. Mirar cómo aquellos sin compasión lanzan sus votos al viento. Ser el soberano del universo no es nada comparado con recibir una iniciación tántrica. Mirad cómo desechan la iniciación aquellos que no guardan los samayas. Ver al Buda no es nada comparado con percibir la verdadera naturaleza de la mente. Mirad cómo aquellos sin determinación se sumergen de nuevo en los engaños. Estas libertades y condiciones favorables no se consiguen por casualidad o debido a vuestra habilidad, son el resultado del mérito y la sabiduría acumulados durante muchos kalpas, es decir, miles de años. Como decía el gran pandita Trapka, esta existencia humana, dotada de libertades y condiciones favorables, no es el resultado de vuestra iniciativa, sino del mérito que habéis acumulado. Digamos que como que vamos acumulando mérito. Yo lo de acumular mérito me da la risa porque, pues no. Lo que sí que creo son procesos que uno va revisando, explorando, trascendiendo y soltando, incluidos los del mérito. Porque el mérito es como decir, yo pertenezco, me gano una medalla, yo soy el medallista porque tengo todo lo hecho bien, el profe me ha dicho que está bien. Y claro, así no vamos a ningún lado. A ningún lado. Y así quiero cerrar este capítulo de hoy. Tan interesante. Quizás he estado un poquito intenso, pero no me importa. Titulado Preparar la mente, encontrar las libertades, porque estamos aquí para explorar y que cada uno piense lo que quiera, opine y obviamente compartamos de una manera interesante. Opiniones, conceptos, búsquedas, preguntas, todo. De hecho, a mí me ayudáis muchísimo a muchas cosas, pero muchas. Y esto es lo que nos hace verdaderamente excelentes. Entrar en libertad para salir en libertad y en el camino compartir que la unicidad. Siendo Carlos, siendo Lucía, siendo Margarita, siendo Debbie, siendo Elena, siendo nosotros mismos. Aunque he obtenido estas libertades, soy pobre en el Dharma, que es su esencia. Aunque he entrado en el Dharma, malgasto el tiempo haciendo otras cosas. Bendícenos a mí y a los seres estúpidos como yo, para que podamos extraer la esencia de las libertades y las condiciones favorables. Yo jamás me llamaría estúpido, pero, dicho esto, como tenemos el poder de que las cosas no nos afecten, me quedo con el mensaje y efectivamente, repito, bendícenos a mí y a los demás como yo, para que podamos extraer la esencia de las libertades y las condiciones favorables. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día y aquí acabamos este capítulo de hoy, tan chulo, de este libro mágico, que son extractos de texto que he ido rescatando
en algunos momentos del budismo. La transitoriedad de la vida es el siguiente tema. Un abrazo, que tengáis un excelente día.